back. I'm standing on my own, but now I'm not alone. Invaders, assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. A world's about to break, tormented and attacked, lost from when we. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Espero que se encuentres bien. Hoy les traigo una nueva historia, la cual un amigo mío llamado Cejas Arabello me ayudó a hacer. Espero la disfruten. Esta historia será un tanto diferente a las Deans que tengo, ya que como saben mis Deans historias, a pesar de tener toques de comedia, se centran más en la acción, pero esta se centrará en la comedia aunque tendrá ciertos momentos de acción. Esta historia será un Izuku Kisaren Yandere. Ya con eso se pueden hacer una idea de los muchos problemas que tendrá nuestro querido Peliverde. Ahora ya sin más relleno, espero lo disfruten. Nuestra historia comienza un mes antes del examen de ingreso a la UA. En ese momento Izuku ya había logrado limpiar toda la playa, por lo que All Might decidió entregarle en One for All. Luego durante el mes restante Izuku empezaría a entrenar con su Kirk, logrando dominarlo al 10% y desarrollando el Full Cowl, pero en medio del mes All Might diría: joven Midoriya, hay algo que debo advertirle sobre algo. Ante estas palabras Izuku se acercaría a All Might con curiosidad. Dígame algo, joven, ¿usted sabe sobre la adaptación hormonal? Pues sí, es un fenómeno que le ocurre al 70% de las personas que adquieren un Kirk. Estas personas despiertan Quirks que no están adaptados a su cuerpo, por ende sus cuerpos empiezan a realizar cambios físicos extremos para adaptarse a los Quirks. Todo este proceso empieza a los 4 años, que es cuando se despierta el Kirk, y termina a los 14, un total de 10 años. Veo que estás bien informado. Bueno, déjame decirte que el One for All te hará pasar por eso. Digo, cuando heredé el Kirk yo era un flacuchento, incluso parecía asma y anorexia, pero tras obtenerlo me puse así de mamadísimo. Diría All Might para luego hacer poses de los ojos haciendo que a Izuku le salga una gota de sudor. Pero ese no es el punto, verás, debido a que el One for All es un Kirk en extremo poderoso, este hace que el proceso se potencie. Igualmente durará 10 años, pero en ese tiempo, las hormonas serán extremadamente activas. Las más activas de todas serán las feromonas, por ende deberás tener cuidado con no acercarte mucho a las chicas. Descuide All Might. De todos modos dudo mucho que un montón de microorganismos puedan afectar de gran manera a una chica. Diría Izuku para luego seguir entrenando, dejando a All Might algo preocupado para luego pensar. Que Dios se apiade de su hombría. Ya al final del mes Izuku estaba haciendo el examen de ingreso. Todo sería igual a la historia original, hasta que llegó el momento del examen práctico. Aquí Izuku no se molestaría en saludar a Uraraka, ya que en la entrada no la habría conocido, pero lo curioso era que muchas chicas del lugar se le quedaban viendo fijamente y algunas tenían un fuerte sonroja, pero Izuku no les prestaría atención a esto. En su lugar estaba sumergido en sus pensamientos. All Might dijo que pasaría por la adaptación hormonal, pero hace un mes que obtuve el One for All y aún no me siento diferente. Quizá los cambios no sean tan extremos, aunque aún así, testimonios dicen que desde el primer día te empiezas a sentir diferente, y que a partir de la primera semana empiezas a notar cambios, pero yo aún no he visto nada, o quizá simplemente sea muy pendejo para verlo. Izuku iba a seguir pensando, pero en eso las puertas se abrirían haciendo que todos se confundieran, pero Izuku por instinto empezaría a correr usando el Full Cowl al 10%, empezando a destruir robots haciendo que todos se confundieran. ¿Qué están esperando? En la vida real no hay cuenta regresiva y ese brócoli con patas lo sabe. Diría Present Mic haciendo que todo el mundo se lanzara a destruir robots, por mientras con Izuku.
Bien, con ese ya van 32 puntos, a este paso podré entrar, diría Izuku con una sonrisa, pero en eso se escucharía un gran estruendo en el lugar, por lo que Izuku voltearía la mirada viendo que estaba frente con el 0 puntos. Aquí te espero, marica. Diría Izuku poniéndose en pose de batalla. ¿Desde cuándo soy tan valiente? Diría Izuku en su mente dándose cuenta de ese detalle, pero en eso el 0 puntos dispararía un misil contra Izuku, quien solo saltaría y usaría la explosión para impulsarse hacia arriba y empezar a correr por el brazo del robot, pero en eso notaría que en la otra mano del robot se encontraba una chica, cabello azul claro y de muy buenos atributos. Eso sí que no. Diría Izuku para luego dar un salto y lanzarse hacia el otro brazo del robot, y haciendo uso de habilidades de parkour lograría llegar al otro brazo. Sujétate fuerte. Diría Izuku para luego concentrar el 100% del One for All en su brazo izquierdo y de un golpe destruir por completo el brazo del robot, haciendo que ambos estuvieran en caída libre, por lo que Izuku, haciendo uso de su fuerza natural, lograra liberar a la chica para luego empezar a cargarla como princesa, al tiempo que Izuku comenzaba a correr a través de los escombros hasta que finalmente llegó al suelo arrodillándose, al tiempo que detrás de él el robot explotaba en 1000 pedazos. ¿Se encuentra bien, señorita? Diría Izuku a la chica que estaba en sus brazos, haciendo que ésta se sonrojara un poco, pero cuando la chica estaba a punto de hablar sintió un olor extraño viniendo del cuerpo de Izuku, pero al sentirlo su corazón comenzó a acelerarse al tiempo que su entrepierna empezaba a cosquillear. Mi nombre es Nejire. Diría la ahora conocida como Nejire con un fuerte sonrojo, al tiempo que en sus ojos se empezaba a formar la silueta de un corazón, aunque esto Izuku no lo notaría. Bueno, Nejire, mi nombre es Izuku Midoriya, ¿puedes caminar? Diría Izuku para luego levantarse y dejar que Nejire caminara, pero por alguna razón sus piernas temblarían y caería, pero Izuku la atraparía abrazándola. Oye, ¿estás bien? Preguntaría Izuku algo preocupado. Descuida, solo me duelen un poco las piernas. Ante esto Izuku iba a decir algo, pero en eso Present Mic diría a través de su altavoz. El examen terminó, sé que aún faltan 3 minutos, pero hubo un pendejo que se dejó atacar por los robots, no se preocupen, aún no está muerto, no más que nos obligaron a terminar el examen antes. Diría Present Mic con algo de ira, pero los demás alumnos estarían intrigados por la parte de aún. Pero en cuanto a Nejire, esta simplemente respiraba con algo de pesadez y su mente estaba cada vez más nublada, por lo que con una sonrisa algo pervertida diría. Dime, Izuku, ¿tienes novia? Pues no, todas me mandan a la friendzone. Igual yo, niño. Pues no sé por qué. Diría Nejire susurrando al oído de Izuku para luego darle una pequeña lamida a su oreja, haciendo que a Izuku le dé un escalofrío. Creo que te lastimaste la cabeza, te llevaré a la enfermería. Diría Izuku para luego empezar a correr hacia la enfermería con Nejire entre sus brazos. Una vez que llegó a la enfermería dejaría a Nejire en una camilla para luego Recover y él ayudarla. Al final le pediría que Izuku se quedara a cuidarla, cosa que lo puso algo nervioso, pero este simplemente se quedaría callado al tiempo que veía a Nejire, quien solo tenía un fuerte sonroja y la mirada ensombrecida. Oye, Izuku. Diría Nejire haciendo que Izuku se tensara para luego decir. ¿Qué pasa? Dime algo, ¿algunas veces has visto a una chica sin ropa? Ahora sí viene lo chido. Ante estas palabras Izuku se sorprendería un poco, pero tratando de sonar tranquilo diría. Pues no, la verdad no. Ante esto Nejire sonreiría y en un rápido movimiento se sentaría en la camilla y rodearía el cuello de Izuku para luego decir. ¿Te gustaría? Al tiempo que decía esto, Nejire empezaba a desabrocharía su camisa mostrando sus enormes pechos en toda su gloria, haciendo que Izuku se sonrojase de forma descomunal. Izuku, ¿te gusta lo que ves? Después de decir eso, Nejire acercaría su rostro al de Izuku, haciendo que sus labios quedasen solo a centímetros, pero en eso. Ya regrese, jóvenes. Diría Recover y él entrando a la habitación, encontrándose a un Izuku muy sonrojado y a una Nejire la cual estaba cubierta desde los pies hasta el cuello y con una gran sonrisa de oreja a oreja.
Bueno, no sé qué pasó que aquí, pero siento que no es de mi incumbencia. Oye chico, ya puedes retirarte, me aseguraré de que la chica no tenga nada de malo. Después de eso Izuku saldría corriendo del lugar dejando algo extrañada a Recovery Girl, pero esta no le prestaría importancia. Luego de un rato Izuku se encontraba en el parque sentado en la banca pensando en lo que acababa de suceder. De acuerdo, recapitulemos, primero me vuelvo muy osado, y luego una chica muy hermosa trata de seducirme, incluso me mostró sus pechos. Estoy seguro que ni siquiera mi padre tuvo tanta suerte en su adolescencia, pero ese no es el punto. No sé si esto sea una coincidencia, pero presiento que el One for All tiene algo que ver. Imposible. All Might dijo que solo sería una adaptación hormonal, dudo mucho que eso afecte a las chicas de S10. No me parece que este chico sea muy listo. Tras decir eso Izuku iría en dirección a su casa. Durante el camino nuevamente varias chicas se le quedarían viendo, algunas hasta se le acercarían para hablarle, haciendo que Izuku se sonrojase un poco, pero no le prestaría atención. Una vez llegó a casa vería que su tía Mitsuki estaba hablando con su madre. Oh, Izuku, qué bueno que llegaste, justo Mitsuki y yo estábamos hablando de ti y de Kasumi. ¿Y de qué hablaban? Pues sobre todo, quería disculparme por todo lo que Kasumi te ha hecho en todos estos años. Sé que debí hacer algo antes, es solo que no encontraba las palabras para hacerlo. Diría Mitsuki algo apenada a lo que Izuku diría. Descuida, de todos modos ya la perdoné por lo que pasó. Además, ahora que tengo un Kirk dudo mucho que quiera meterse conmigo otra vez. Diría Izuku con una gran sonrisa haciendo que Mitsuki se sonroje un poco para luego apartar la mirada. Bueno, iré a ponerme otra ropa, que el examen de la Yui me dejó agotado, diría Izuku para luego subir las escaleras, pero en eso Inko vería la hora y diría. Rayos, olvide las ofertas del mercado, discúlpame Inko, debo irme, diría Inko para luego irse de la casa a gran velocidad. No importa, de todos modos planeaba hablar con Izuku de un par de cosas. Diría Mitsuki viendo a la nada. Para luego dirigirse a la habitación de Izuku con intenciones de hablar, pero al entrar encontraría a Izuku sin camisa. Tía Mitsuki, ¿qué sucede? Diría Izuku de forma inocente, pero Mitsuki se le quedaría viendo fijamente para luego sonrojarse fuertemente y poner una sonrisa maliciosa. Ara, no me había percatado de que te habías puesto tan fuerte. Jeje, bueno, ¿qué puedo decir? Digo, tenía que entrenar si quería entrar en la Yui, y pues este fue el resultado. Diría Izuku de forma apenada, pero en eso Mitsuki lo empujaría haciendo que este termine sentado en su cama, a lo que Mitsuki se pararía frente a él y diría. ¿Sabes? Siempre pensé que debía compensarte por lo que Kasumi te había hecho, así que... Tras decir eso Mitsuki se llevaría las manos debajo de su falda y se quitaría las bragas. Tía Mitsuki, ¿qué está haciendo? Solo te estoy dando una pequeña compensación, por lo que mi hija te hizo. Diría Mitsuki para luego abrazar a Izuku y poner sus bragas en los bolsillos de su pantalón. Puedes quedártelas, son las que más uso, así que podrás sentir mi esencia en ellas. Ante estas palabras Izuku se sonrojaría de sobremanera, pero lo siguiente que Mitsuki diría lo dejaría helado. Aunque, no sé por qué siento que hace falta algo. Diría Mitsuki de forma pensativa para luego sonreír y decir. ¿Qué te parece esto? Diría Mitsuki para luego darle un beso a Izuku, quien debido a la impresión no pondría resistencia, dándole chance a Mitsuki a introducir su lengua en la boca de Izuku, y tras unos minutos los dos se separarían dejando un hilo de saliva entre ellos. Si quieres más solo ven a mi casa, mi esposo trabaja casi todo el día y Kasumi se la pasa entrenando en el basurero, así que tendremos la casa para nosotros solos. Diría Mitsuki para luego empezar a caminar hacia la puerta, no sin antes levantar un poco su falda mostrando su hermoso trasero, haciendo que Izuku se sonroje de sobremanera para luego salir de la habitación del peliverde, quien no resistió más y se desmayó. Unas horas después. Izuku, a cenar. Diría Inko desde la cocina haciendo que Izuku despertara de golpe. Diablos, qué sueño tan raro tuve, soñé la tía Mitsuki me estaba seduciendo. Diría Izuku con un fuerte sonrojo, pero en eso sentiría algo extraño en su bolsillo y al revisar encontraría unas bragas de color azul claro, haciendo que tome un fuerte sonrojo. Mierda, no fue un sueño.
diría Izuku para luego esconder las bragas debajo de su almohada. Bueno, ya veré qué hago con eso después. Diría Izuku para luego bajar a cenar junto a su madre, la cena pasaría con normalidad sin nada extraño. Al día siguiente Izuku corría por las calles hasta que llegó a la playa que terminó de limpiar hasta que vio a All Might hablando con una mujer pelinegra. All Might. Gritaría Izuku a su predecesor, quien voltearía a ver solo para recibir un puñetazo de Izuku, el cual lo mandó a volar hasta la playa. Condenado anciano, ¿por qué no me dijiste lo que pasaría tras heredar el One for All? Ahora qué te pasa, Shonen. Hablo, de lo que pasa con las chicas. En total ya van 6 chicas que me dan su número y me muestran media chichi en plena calle. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues nada realmente, es solo que es incómodo que se la pasen deteniéndote en la calle cada 5 minutos, pero ese no es el punto es, que en la Yuwei, una chica peliazul se me insinuó de forma muy directa, y en mi casa, mi tía me dio sus bragas y me besó. Pregunta, ¿es tu tía de sangre? No, en realidad, mi madre y ella se llevan bien, tanto que se consideran hermanas, así que técnicamente es mi tía. Pues en ese caso no hay problema. Diría All Might levantándose. Ok, pero solo prométeme que no pasará a mayores. Descuida, no pasará a más de unos coqueteos. Pues eso espero, la verdad no quiero que me violen. Diría Izuku para luego irse del lugar. Bueno, supongo que lo merecía. Descuida, Toshi, así reaccionan todos. Sensei, yo no reaccioné así, yo jamás le hubiera. All Might no terminaría de hablar ya que la ahora conocida como Nana Shimura le daría un apasionado beso. Descuida, eso lo sé bien. Ante estas palabras All Might se sonrojaría un poco, pero en eso Nana diría. Por cierto, Toshi, ¿cómo está eso de que no tiene nada de malo que otras chicas te coqueteen? Tras decir eso, Nana sacaría un cuchillo de Dios sabe dónde y lo apuntaría a la entrepierna de All Might, quien se estaba cagando de miedo. ¿Crees que no me di cuenta de las perras que te coquetean? Si te vuelves a acercar a alguna de ellas, tu amiguito tendrá un destino igual o peor que el de todas esas zorras. ¿Qué le pasó a ellas? Diría All Might con mucho miedo. Simple, la mande al infierno, les corté el cuello y las enterré en un lugar donde nunca las encontraran, así que más te vale no acercarte a ninguna mujer que no sea yo, o de lo contrario, la pasarás mal. Diría Nana dejando salir un inmenso instinto asesino para luego guardar el cuchillo y comenzar a caminar. Espero que el shonen tenga más suerte que yo. Diría All Might con una pequeña lagrimita en el ojo izquierdo. Por mientras con Izuku, este iba caminando por la calle pensando en todo lo que había pasado, pero decidió no prestarle atención y para evitar accidentes decidió quedarse en su casa. A la semana siguiente Izuku estaba comiendo con normalidad mientras su madre lo acompañaba, pero en eso alguien tocaría el timbre, por lo que Inko fue a revisar. Izuku por su parte solo pensaba en forma de dominar el One for All más rápido, pero de pronto Inko lo interrumpiría algo alterada. Izuku, ya llegaron los resultados de la Yuei. Ante esto Izuku tomaría el sobre y se encerraría en su habitación, en donde lo abriría y de este saldría una especie de moneda de la cual saldría un holograma de All Might. Joven Midoriya, me alegra estar aquí, pero debo ser directo, en el examen escrito usted sacó una nota perfecta, pero en el examen práctico usted sacó un puntaje de 32 puntos, siendo que el mínimo para pasar es de 60. Antes estas palabras Izuku agacharía la cabeza algo triste. Sin embargo, había otro tipo de puntos los cuales estaban escondidos en el examen. Estos son los puntos de rescate, estos son otorgados por el jurado dependiendo que los actos heroicos que cometan los estudiantes, y debido a su heroísmo al salvar a aquella chica y llevarla a la enfermería, aunque ese no fuese su problema, fue suficiente para convencer al jurado para otorgarle 100 puntos de heroísmo. Felicidades, joven Midoriya, usted ingresó a la Yuei. Ante estas palabras los ojos se le iluminarían a Izuku, quien de inmediato comenzó a celebrar. Al día siguiente, podemos ver a Izuku ya con el uniforme de la Yuei puesto y enfrente de la puerta preparándose para ir a la Yuei. Izuku, ¿estás seguro de que tienes todo? Sí, mamá, tranquila, todo estará bien, nos vemos luego.
Tras decir eso, Izuku iría con dirección a la Yuwei, y durante el camino tuvo que nuevamente aguantar los coqueteos de las chicas, aunque lo que Izuku había notado era que estos habían empezado a subir de tono, incluso algunas chicas le acariciaban el paquete a Izuku haciendo que este se sonroje de sobremanera. Ya después de un rato Izuku finalmente había llegado a la Yuwei y ahora estaba buscando el salón 1A, le tomaría un rato encontrarlo pero al final lo encontraría y al entrar encontraría a un chico de cabello azul con gafas peleando con su ex amiga de la infancia Kasumi Bakugo. Oye, baja tus pies de la mesa, ¿no ves que es muy descortés y ofensivo para los que hicieron la mesa y quienes se sentaron en ella en el pasado? Deja de joderme cuatro ojo. Diría Kasumi haciendo unas pequeñas explosiones en sus manos, pero en eso se percataría de la presencia de Izuku, quien solo puso una mirada seria y la ignoró, a lo que ésta gritaría. No me ignores, maldito Deku. Diría Kasumi para luego poner su mano en el hombro de Izuku, pero este en un reflejo le aire una llave doblando el brazo de Kasumi. En primera, no vuelvas a llamarme Deku, y en segunda, hace tiempo dejé de ser el perdedor al que podías pisotear sin que éste se defendiera. Ahora si intentas algo estúpido, ten por seguro que te irá muy mal. Diría Izuku aplicando aún más fuerza en el agarre, empezando a lastimar un poco a Kasumi, pero en eso notaría que ésta estaba levemente sonrojada, cosa que haría que Izuku abriera los ojos como platos, por lo que simplemente la soltaría y diría: más te vale dejarme en paz. Diría Izuku para luego alejarse de Kasumi, dejando a todos los presentes sorprendidos, aunque Kasumi tendría ganas de decir algo pero por alguna razón se quedaría callada y se quedaría viendo directamente a Izuku para luego con la cabeza agachada decir: te prometo que no hace nada estúpido, solo quiero hablar contigo, en privado si es posible. Diría Kasumi algo avergonzada, a lo que Izuku voltearía la cabeza y vería que Kasumi no se atrevía a verlo a los ojos, por lo que simplemente diría: está bien, pero más te vale no intentar atacarme. Diría Izuku para luego salir del salón junto a Kasumi, quien se le quedaría viendo algo avergonzada. ¿Y, de qué quieres hablar? Bueno, lo siento. Diría Kasumi casi en un grito, al tiempo que hacía una reverencia sorprendiendo de sobremanera a Izuku, pero antes de poder decir algo Kasumi hablaría. Sé que piensas que estoy mintiendo, pero de verdad quiero disculparme, no sé por qué, pero desde hace 2 semanas cuando te vi entrenar en el playa con tu Kirk me di cuenta de lo injusta que había sido contigo, te traté como una basura sin motivo alguno, traté de alimentar mi ego siendo que en realidad soy tan débil como cualquier novato, diría Kasumi muy avergonzada haciendo que Izuku la viera fijamente para luego decir: te seré honesto, siempre consideré que tu forma de actuar era estúpida, te creías la más fuerte solo porque de pequeña te alababan por casa que hasta un anciano podría hacer, y al final pasaste de ser mi amiga a ser mi pesadilla. Diría Izuku con un tono de voz sin sentimientos, haciendo que Kasumi empieza a sollozar en silencio. Tú siempre me hacías sentir inferior, me humillabas, me menospreciabas, incluso me incitaste al suicidio. Siendo honesto, no tengo idea de qué tienes en la cabeza para hacer algo como eso, y después de tantos años de infierno que tú causaste solo tengo una cosa que decirte. Diría Izuku con una voz más fría que el hielo, haciendo que Kasumi temiera lo peor, pero en eso Izuku sonreiría y extendería los brazos como si esperara un abrazo. No hay nada que perdonar. Ante estas palabras Kasumi se confundiría, pero antes de poder decir algo Izuku se adelantaría. Sé que se oye estúpido, y que cualquiera en mi lugar te golpearía, pero la verdad siempre he pensado que guardar rencor no sirve de nada. Odiar, enojarse, entristecerse, lamentarse, son cosas que solo gastan energía y no te dejan pensar con claridad. Sé que me hiciste pasar un infierno, pero eso ya quedó en el pasado, y siendo honesto, nunca dejé de verte como una amiga, así que si me lo permites, me gustaría que la antigua Kasumi volviera, me gustaría que la Kasumi a la que le encantaba que jugáramos a las escondidas en el parque volviera. Diría Izuku con una enorme sonrisa, haciendo que Kasumi comenzara a llorar para luego lanzarse a los brazos de Izuku y empezar a llorar sin contenerse, a lo que Izuku simplemente la consolaría, y tras un rato Kasumi se calmaría, a lo que Izuku diría: entonces, volverás a ser la de antes. Trataré, pero no sé si pueda, lo que sí te digo es que no volveré a molestarte. Eso me alegra.
Diría Izuku con su típica sonrisa moja bragas haciendo que Kasumi se sonroje de sobremanera, pero antes de cualquier otra cosa una figura hablaría a espaldas de ellos. Bueno, si viene aquí a jugar a los novios mejor se van. No jodas una puta oruga mutante. Gritará Izuku para luego darle un santo putazo en la cara a la supuesta oruga dejándola inconsciente. Ok, espero que esa sea la única, no quiero pelear contra un apocalipsis de orugas mutantes. Izuku, llámame loca, pero creo que ese era nuestro profesor. Diría Kasumi algo nerviosa a lo que Izuku revisaría y efectivamente ese era el profesor de aula. Esto, Kasumi, si alguien pregunta, les decimos que nos intentó asaltar. No creo que les crean, aunque tiene aspecto de vagabundo, mejor digamos que nos quiso vender droga y lo noqueamos, para que sea más creíble llevémoslo con el director. Diría Izuku para luego poner al profesor en su hombro y empezar a correr junto a Kasumi a la oficina del director. Les tomaría un poco llegar sin que nadie los descubriera, pero en cuanto llegaron entrarían abriendo la puerta de golpe. Lamentamos la intromisión, director, pero es una emergencia. Diría Izuku algo exaltado. Peor en eso verían que en la silla del director estaba una especie de oso barra perro barra ratón. Díganme de qué se trata. Diría Nezu con tranquilidad, a lo que Kasumi algo confundida diría. Pues, el que sería nuestro profesor de aula quiso vendernos drogas a mí y a mi amigo, así que lo noqueamos y los trajimos aquí. Ya veo, no se preocupen chicos, él siempre hace eso. Ante esto los chicos se confundirían, pero antes de poder decir algo Nezu se adelantarían. ¿De dónde creen que sacamos tanto dinero? Tenemos un laboratorio debajo de la escuela donde fabricamos todo tipo de drogas, desde las más básicas hasta la más débil. No tendrá por ahí medio kilo de mota. Diría Izuku al tiempo que sacaba un fajo de dinero de Dios sabe dónde, a lo que Kasumi le daría un golpe en la cabeza haciendo que éste perdiera el equilibrio para luego aclararse la garganta y decir. Quiero decir, supongo que podemos hacer la vista gorda, digo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Me alegra escuchar eso, pero si lo quiero puedo cambiarles a su profesor titular. Bueno, eso estaría bien, así que, si nos disculpa, debemos volver al aula. Diría Kasumi para luego llevarse a Izuku de allí y dirigirse al salón, y en cuanto entraron cada uno se iría a su puesto y después de un rato llegaría la que sería la profesora titular, una mujer pelinegra sin grandes atributos vistiendo un traje de héroe que hacía referencia a cierta práctica sexual. Oye, pero qué suculento. Buenos días alumnos, mi nombre es Nemuri Kayama, seré su maestra titular. Ante estas palabras todos los alumnos masculinos gritarían de emoción. Increíble, es la heroína para mayores de 18 Midnight. Diría un enano de cabello parecido a uvas. Veo que están bien informados, ahora, puede que sea algo repentino, pero por favor pónganse los uniformes de educación física y vayan a la zona de entrenamiento, allí les realizaré una prueba, diría Midnight para luego darles un uniforme a cada uno, a lo que todos se dirigirían a los vestidores para cambiarse, en donde todos estarían sumidos en sus pensamientos, pero en eso el enano diría. Chicos, miren lo que encontré. Diría el enano señalando un agujero en la pared. Por mientras del otro lado podemos ver a las chicas vistiéndose, cuando éstas empezarían a escuchar algo proveniente de la pared. Y al revisar verían un agujero en la pared. Con esto podremos ver el paraíso, con esto podremos ver los pechos de Uraraka, el trasero de Mina, el increíble cuerpo de Momo, incluso podemos ver a Kasumi, aunque creo que es una lesbiana, pero qué importa, sigue estando muy buena. Diría el enano con un tono muy pervertido, a lo que las chicas estarían dispuestas a hacer algo, pero en eso la pared se agrietaría de forma descomunal pero sin romperse, a lo que del otro lado se escucharía. Enano, te diré la verdad, no me importa quién seas ni lo que hagas con tu vida, pero si te diré algo, si hay algo que odio más que los villanos es a los que no respetan a las mujeres, así que más te vale mantenerte alejado de ellas y sabrás lo que se siente tener una triple ruptura en el cráneo. Esta sería la voz de Izuku, quien estaría hablando con mucha seriedad para luego dirigirse al agujero y hablar. Perdón por eso chicas, si tienen un pedazo de papel pueden usarlo para tapar el agujero en lo que le decimos al director, y no se preocupen, me aseguraré de que este enano no las moleste. Diría Izuku con una voz calmada haciendo que a todas las chicas les salga un fuerte sonrojo.
Eso fue bastante lindo viniendo de alguien que no nos conoce. Diría Tsuyu algo sonrojada, a lo que todas las chicas asentirían algo sonrojadas incluyendo Kasumi, pero en eso se escucharía algo más del otro lado de la pared. Viejo, creo que ya lo mataste. Estará bien, esas pelotas que tiene en la cabeza debía amortiguar el golpe. Pues la sangre no es señal de que vaya a estar bien. Pues tienes razón, ya sé, pongámosle unas gafas y un sombrero, eso hizo con mi primo cuando por accidente le rompí la cabeza. ¿Y qué le pasó? Se murió, pero el golpe que le di no tuvo nada que ver, murió de un derrame cerebral en el hospital. Creo que ese golpe sí tuvo algo que ver. Ese no es el punto, ayúdenme a ocultar esto, no quiero que me suspendan. Ante esto todas las chicas soltarían una pequeña risita para luego al tiempo pensar. Es bastante lindo. Un rato después, todo el mundo se encontraba en la zona de entrenamiento en donde Midnight los estaba esperando, aunque lo curioso será que al enano Izuku y un sujeto pelirrojo llamado Kirishima lo estaban sujetando al tiempo que este tenía un sombrero y unos lentes de sol. Bueno chicos, esto será simple, haremos pruebas físicas para evaluar sus capacidades, esto es un ejercicio de rutina en todas las escuelas, la diferencia es que aquí podrán utilizar sus quirks. Ante estas palabras todos se emocionarían, pero en eso Midnight pondría una mirada sádica para luego decir. Lamentablemente para ustedes, el que quede en último lugar será expulsado. Ante estas palabras a todos les recorrería un escalofrío, pero Izuku solo pondría una mirada decidida para luego decir. Si crees que me vas a asustar pues estás mal, ya vi al diablo a la cara, tus amenazas no me afectan. Ante estas palabras Midnight pondría una mirada confundida mientras que Kasumi hacía un tierno puchero. Vaya, parece que tenemos a un valiente entre nosotros, eso es bueno, me gusta ver las lágrimas de los valientes cuando ya no pueden aguantar más. Diría Midnight al tiempo que se lamía los labios con lujuria. A lo que Izuku le daría una tarjeta dejándola algo confundida. ¿Qué es esto? El número telefónico de mi tío, trabaja como psicólogo los martes, él quizá pueda quitarle sus problemas. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Al ver esta escena a todos se les caería la mandíbula. Vaya, parece que eres de esos que se creen geniales solo porque desafían la autoridad, en serio disfrutaré lamiendo tus lágrimas. Primero tendrá que hacerme llorar, señorita. Espero con ansias que eso pase. La mayoría de los que veían podían ver algunos relámpagos saliendo de los ojos de cada uno, peor en eso Midnight sonreiría y diría. Hablaré contigo después, por ahora empezamos con las pruebas. Diría Midnight para luego empezar a caminar moviendo las caderas de forma sensual. A lo que los estudiantes comenzarían a realizar las pruebas, las cuales para saltar relleno serán las mismas que en la historia original, pero mientras se realizaba la prueba de fuerza cierta chica peliazul se acercaría a Izuku con una sonrisa maliciosa. Es bueno verte de nuevo. Izuku al reconocer esa voz sentiría un pequeño escalofrío y al voltear vería a la misma chica peliazul que le había mostrado los pechos en la enfermería. Nejire, es bueno verte. Digo lo mismo Izuku. Diría Nejire con un ligero tono coqueto en su voz al tiempo que de a poco se iba acercando a Izuku. Oye Nejire, sobre lo que pasó en la enfermería, escucha, no es que no me haya gustado, es solo que apenas nos conocemos, y pues no sé lo suficiente de ti y tú no sabes lo suficiente de mí, no me quejo de lo que sucedió pero creo que deberíamos conocernos un poco más antes de cualquier otra cosa. Diría Izuku bastante nervioso haciendo que Nejire diera una pequeña risita para luego decir. Si así lo quieres, tras decir eso Nejire le daría su número telefónico para luego alejarse haciendo que el peliverde quede algo sonrojado, pero al ver el papel donde estaba el número de Nejire vio que este tenía una marca de labial rojo en la parte de abajo, cosa que extrañó a Izuku ya que esta no tenía ningún labial, pero simplemente lo dejó pasar mientras que las demás chicas que habían visto la escena estaban muy celosas. El resto de las actividades pasarían con normalidad, hasta que Midnight dijo. Bien chicos, antes de la prueba final que será de lanzar una pelota quiero que lleven sus quirks al máximo. Ante estas palabras todos se confundirían a lo que Midnight explicaría.
Es para el registro, tenemos que saber cuáles son los límites de nuestros estudiantes respecto a sus capacidades, también debemos saber qué sucede cuando intentan sobrepasar estos límites y así buscar maneras de deshacerse de ellos. Ante estas palabras todo el mundo asentiría para luego ponerse a hacer los ejercicios, la mayoría de los chicos pasarían sin pena ni gloria hasta que sería el turno de Izuku quien dijo. De acuerdo Sensei, creo que ya conoce la funcionalidad de mi Kirk. En efecto, tu Kirk puede generar grandes cantidades de energía y puedes usar esa energía para potenciar tus capacidades físicas. El aumento de potencia depende de cuánto porcentaje de energía uses, pero la cuestión es cuánto porcentaje puede usar. Pues, como ya se dijo, puedo generar cantidades masivas de energía, así que controlarlo es difícil, como máximo puedo usar el 10%. Ah, qué patético. Se burlaría Migning con mucho descaro. Solo mire y cállese. Diría Izuku para luego activar el Full Cowl al 10% haciendo que una fuerte corriente de aire azote todo el lugar al tiempo que se veía como del cuerpo de Izuku y en el suelo salían varias grietas en el suelo para luego Izuku poner sus manos en el suelo y con mucho esfuerzo logró arrancar un enorme pedazo de piedra de el cual pesaba aproximadamente 300 kilos para luego lanzarlo haciendo que llegue relativamente lejos, dejando a todo el mundo asombrado. Y eso es solo el 10% de mi capacidad. Diría Izuku con una sonrisa victoriosa haciendo que Migning empezara a tartamudear, pero en eso todos se percatarían que la camisa de Izuku se había desintegrado haciendo que todas las chicas se sonrojen fuertemente pero al mismo tiempo sintieron un olor extraño y entre más lo olían más extrañas se sentían tanto que todas sentían un fuerte cosquilleo en su entrepierna. ¡Diablos, señorita! Y en sus ojos deformaban pequeños corazones. Rayos, siempre me pasa, tengo que pedirles a los del curso de apoyo que me hagan un traje lo suficientemente resistente como para que esto no pase. Diría Izuku con normalidad para luego ir a buscar otra camisa para decepción de las chicas quienes solo veían a Izuku con malicia y lujuria. Un rato después inició la prueba de lanzar la pelota, y al tocarle a Izuku se prepararía para luego Migning decir. De acuerdo, Izuku, ya vimos que puedes hacer estando en tu límite, pero ahora quiero que te olvides de él y use todo el poder que tengas. De acuerdo. Diría Izuku para luego ponerse en posición de béisbol para lanzar la pelota para luego disponerse a lanzarla y al último segundo concentraría el 100% del One for All en su dedo índice haciendo que la pelota salga volando a gran velocidad rompiendo la barrera del sonido y haciendo que la corriente de viento rompa varias ventanas y mande a volar a cierto enano que se había quedado completamente quieto en un rincón sin hacer nada aún con el sombrero y las gafas puestas y ya cuando la conmoción terminó Izuku diría. Eso no estuvo tan mal. Diría Izuku fingiendo estar bien, pero sería bastante obvio que no lo estaría ya que su dedo índice estaba destrozado. Ante esto todas las chicas se preocuparían, pero antes de poder hacer algo Izuku reviviría un poderoso golpe en la cabeza proveniente de la misma pelota que él había lanzado, la cual aparentemente había dado la vuelta al mundo haciendo que las chicas se preocupen aún más para luego ir a asegurarse de que el peliverde estuviese bien haciendo que todos los varones del lugar tuvieran ganas de matar al peliverde por su gran suerte. Mientras que en secreto Migning se reía entre dientes a lo que todas las chicas la veían mal al tiempo que una serie de pensamientos cruzaba la mente de todas. Si no fuera por ella Izuku estaría bien, por su culpa Izuku se lastimó, ella no tiene derecho a reírse de mi Izuku, no permitiré que ella ni nadie lastime a mi Izuku, no lo permitiré. Estos y miles de pensamientos más eran los que cruzaban la mente de las chicas al tiempo que de forma inconsciente estas empezaban a liberar instinto asesino, pero de pronto Izuku comenzaría a despertar para luego decir. ¿Qué pasó? Ante estas palabras las chicas dejarían de mostrar instinto asesino, pero antes de cualquier otra cosa Kasumi tomaría a Izuku y lo recostaría en su regazo. Descuida Izuku, solo te golpeaste con la misma pelota que lanzaste, sé que suena algo tonto pero la pelota dio la vuelta al mundo así que no hay problema, pero si quieres puedo llevarte a la enfermería. Diría Kasumi con un tono de voz cariñoso a lo que Izuku se sonrojó un poco y dijo. Bueno, eso estaría bien pero creo que puedo llegar solo. Descuida, no es ningún problema. Diría Kasumi para luego ayudar a Izuku a ir a la enfermería mientras que las demás chicas veían a Kasumi con mucha furia.
Un rato después, vemos a Izuku en la sala de enfermería siendo atendido por Recovery Girl. Bueno, todo parece estar bien, ya puedes irte, las clases están por terminar. Ante estas palabras Izuku se alegraría para luego irse corriendo de la enfermería, pero durante el camino se chocaría con alguien por accidente y tras unos segundos este abriría los ojos viendo que estaba en un lugar oscuro. ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? Porque todo está oscuro. Ara, qué atrevido Izuku. Diría una voz dulce en un tono coqueto, siendo esta voz la de Momo, quien estaba sentada en la cara del peliverde. Señor, qué suerte tienen algunos. Aquí no podemos hacer mucho que digamos, pero si quieres, podemos ir a un lugar un poco más privado, allí podremos hacer lo que quieras, diría Momo con un tono de voz bastante lujurioso, haciendo que Izuku se pusiera más rojo de un tomate, pero en eso se escucharían varios pasos provenientes de pasillo y cuando Momo volteó la mirada se encontraría con las demás chicas de la clase. Vaya, parece que tenemos a una oportunista. Diría una chica peliverde al tiempo que ella junto a las demás empezaban a liberar instinto asesino. Lo siento chicas, pero ya me lo gané. Diría Momo para luego levantarse dejando a un Izuku con la cara aplastada y un enorme sonrojo. ¿Y quién dice que él es tuyo? Él ya vio mis pechos, así que técnicamente ella es mío. Diría Nejire con una sonrisa maliciosa, a lo que Kasumi diría. Pues yo lo conozco desde hace años, así que llevo más terreno que ustedes en esto. Diría Kasumi con una sonrisa sádica, haciendo que todas las chicas empezarán a discutir, pero en eso Momo diría. ¿Saben algo? Creo que solo hay una forma de resolver esto. Diría Momo para luego crear varios cuchillos y decir. La última que quede con vida se lo queda. Ante estas palabras todas las chicas sonreirían, pero en eso una chica de cabello bicolor diría. Para que las cosas sean justas ninguna podrá usar su kirk. Diría la chica para luego tomar un cuchillo al igual que las demás chicas preparándose para matarse entre sí, pero en eso se empezaría a escuchar a alguien alejándose y al voltear verían que Izuku se había ido corriendo. ¡Marica! 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 Ante esto una chica de cabello verde diría. Mejor hagamos una tregua temporal para atrapar loquero. Ante esto todas las chicas se mirarían entre sí para luego sonreír con malicia y empezar a perseguir al peliverde. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.